En nombre de Pauta y la Cámara Chilena de la Construcción, les doy una cordial bienvenida al ciclo de encuentros Construyendo País, que hoy aborda la temática Pandemia y cumplimiento de contratos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Estamos en una nueva versión de estos encuentros Construyendo País Online, que lo estamos haciendo a distancia para estar obviamente cerca de ustedes, entregándole contenidos, entregándole información, entregándole debates que son de tremenda actualidad y de tremendo interés para todos ustedes. Esta es la segunda versión que lo estamos haciendo a distancia. Ustedes nos están viendo probablemente desde sus casas o desde sus lugares de trabajo. Y esta vez queremos hablar sobre la pandemia, todo el contexto y el cumplimiento de contratos. Cómo se están condicionando estos contratos y los problemas que están teniendo y ciertamente algunas vías de solución en medio de este virus y esta pandemia que nos está afectando lamentablemente a todos. Esta transmisión la hacemos gracias a la Cámara Chilena de la Construcción y a Pauta, y obviamente con el auspicio de AFP Habitat, que te invita a quedarte en casa y realizar lo que necesites en su sitio web o en su Habitat App, y también gracias a la Cámara Chilena de la Construcción. Precisamente su presidente, Patricio Donoso, nos quiere entregar un saludo inicial y dar un poco los lineamientos de lo que va a ser la conversación que en algunos minutos más tendremos con nuestros dos invitados. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Cristian. Muy buenos días a todos quienes nos están viendo en esta oportunidad y sean todos bienvenidos a esta nueva versión virtual de los encuentros Construyendo País, que junto a Pauta, el medio multiplataforma, seguimos desarrollando durante esta contingencia sanitaria, pues sabemos que es un espacio de conversación que mantiene viva la reflexión sobre los temas que nos interesan como país. Hoy nos reúne un tema fundamental para la sostenibilidad de las empresas en estas épocas de crisis ocasionada por la pandemia. Me refiero a la relación mandante-contratista y la capacidad que tengamos todos los actores para anticiparnos y resolver los conflictos o ojalá potenciales conflictos que esta situación puede generar. Quiero agradecer la participación en esta oportunidad de los abogados Carmen Domínguez, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y consejera del Colegio de Abogados, y de Ramiro Mendoza, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex Contralor General de la República, quienes sostendrán una conversación que será moderada por Cristian Rodríguez, director de Pauta, quienes ustedes ya vieron. Para muchos esta situación es algo nuevo, desconocida, que no sabemos realmente cuál es la responsabilidad y el deber de cada una de las partes cuando el contexto es de estado de emergencia por crisis sanitaria. Naturalmente surgen preguntas. ¿Qué nos corresponde si somos contratistas? ¿Qué pasa si somos mandantes? ¿Cuál es la responsabilidad contractual hacia nuestros trabajadores y proveedores? ¿Cómo deben actuar las partes ante la necesidad de paralizar una faena? Es lo mismo cuando los contratos se sostienen con entidades públicas o privadas. En fin, sin duda hay un número importante de preguntas. Lo principal es poder informarnos sobre qué implica esta nueva realidad. Trabajar en coordinación, colaboración y, por cierto, ocupando siempre la buena fe. Pero siempre con una prioridad por delante, la salud de las personas. Es fundamental ser capaces de compatibilizar las medidas sanitarias con las de los contratos que se han suscritos. Las preguntas son muchas. Esperamos poder resolver algunas de ellas en la conversación que sostendremos hoy, siempre con el objetivo de velar por el principio que nos hemos planteado de establecer relaciones contractuales justas y equilibradas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. La idea ahora es ver un video introductorio que nos pueda dar algunas luces de lo que vamos a conversar, algunos aspectos bien centrales de los temas que hemos coordinado de algún modo con nuestros invitados, para después de esto pasar directamente a la conversación. La pandemia del coronavirus no ha dejado indemne a ningún área de la economía y tampoco ha distinguido por tamaño de empresas. Una dimensión hasta ahora poco discutida de la crisis son los problemas que surgen respecto del cumplimiento de los contratos entre las compañías. ¿Qué se entiende por razones de fuerza mayor? ¿Quién debe cumplir el contrato y quién no está obligado a hacerlo en una situación como esta? ¿Se comparten las pérdidas? ¿Es posible establecer reglas generales para los numerosos litigios contractuales que van a surgir dentro de las próximas semanas o meses?
Estos son los tipos de dudas que abordaremos en el siguiente encuentro Construyendo País. Para dilucidar preguntas e iluminar reflexiones, nos acompañarán dos expertos de primer nivel. La destacada abogada y profesora de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carmen Domínguez, y el abogado ex Contralor General de la República y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ramiro Mendoza. Carmen, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta conversación que vamos a tener hasta cerca de las 10 de la mañana para lo que decía el video y lo que decía Patricio también, ir dilucidando algunas dudas, que hay muchas, respecto de el cumplimiento de contrato y la cantidad enorme de intersticios, uno quiere decir, que están surgiendo o por donde se van metiendo, digamos, las distintas casuísticas que están teniendo. Así que muchas gracias primero, obviamente bienvenidos a Pauta y a esta transmisión en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Parto inmediatamente porque el tiempo es poco y quería partir, Carmen, contigo, dando una especie de primer piso absolutamente sobre este tema. Lo que te quería preguntar al principio es, ¿qué diferencias hay? Porque es un concepto que salió y ha salido mucho en la prensa y en el video introductorio. ¿Qué diferencia hay entre caso fortuito y fuerza mayor? ¿Y por qué la mayoría de los expertos hasta ahora en general se ha inclinado más por identificar el tema de fuerza mayor en los conflictos que están teniendo o en la situación que está teniendo ahora? Bueno, el Código Civil define lo que es un caso fortuito fuerza mayor y señala que es el imprevisto a que no es posible resistir. Y se diferencia el caso fortuito se referiría a los imprevistos o hechos que provienen de la naturaleza y la fuerza mayor serían los que vienen del hecho del hombre. En el caso de lo que hoy sucede, se ha discutido fuera de Chile, porque en Chile se ha dado casi por sentado que estaríamos frente a una hipótesis de caso fortuito fuerza mayor, si en realidad el imprevisto sería la pandemia o serían los actos de autoridad que han venido después y que, por ejemplo, han supuesto restricción a las libertades de desplazamiento, al desarrollo de una serie de actividades. Entonces, bueno, la mayoría o muchos de los que han escrito tienden a entender que el imprevisto sería más bien el acto de autoridad que la pandemia, lo que, vuelvo a repetir, en otros países está siendo discutido. En cualquier caso, es importante saber que lo califiquemos como caso fortuito o fuerza mayor, en nuestro derecho no tiene una importancia jurídica en los efectos prácticos, porque los efectos son los mismos. El código hace sinónimos, caso fortuito y fuerza mayor, y por lo tanto, en ambos casos, para poder determinar si concurre o no concurre, van a tener que concurrir los mismos requisitos, que son básicamente para que quienes nos escuchan lo entiendan. El imprevisto, este hecho, tiene que ser irresistible, tiene que ser imprevisible y tiene que ser ajeno, tiene que ser un hecho ajeno al, en este caso, deudor, ¿no? Y los efectos que produce el caso fortuito o la fuerza mayor son variados, ¿no? No es que produzca siempre, y como algunos lo entienden, la exoneración de la obligación del deudor, o sea, que lo releve del deber de cumplir, porque en realidad el efecto más propio es que exonera o libera de tener que indemnizar los perjuicios que ese incumplimiento pueda causar, y luego la exoneración depende de qué tipo de obligación estemos hablando, ¿no? O sea que yo creo que es importante tener presente que esto es muy complejo, que configurar el caso fortuito es complejo y que determinar sus efectos también lo es, ¿no? Perfecto. Ramiro, quería entrar con preguntas contigo con algo que seguramente a nuestra audiencia le está o le puede interesar muchísimo, que es la relación obviamente que tienen muchas veces con el Estado. Tú, como ex contralor, obviamente tienes un conocimiento bastante profundo del tema. Te quería preguntar si dos entidades del Estado, porque hemos visto en los últimos días algunas interpretaciones o líneas, por decirlo de una manera, del MOPE y del MIMBU distintas en esto. Dos entidades del Estado pueden entregar planteamientos diferentes y eventualmente contradictorios. ¿No contradice eso un poco la unidad del Estado? Sí, es una tremenda inquietud, una tremenda duda la que se produce. Yo creo que se refiere cabalmente, digamos, a la forma como se está abordando el tema por parte del Ministerio de Obras Públicas desde una perspectiva,
particularmente la Dirección General de Obras Públicas, y por el otro lado el Ministerio de Vivienda, y además yo creo que detrás de eso hay otra capa de otros órganos que también tienen o celebran contratos con los privados, digamos, en materia de construcción. Me refiero a las 346 municipalidades que también deben tener algo que decir, y encima de eso me refiero además a alguna forma de interpretación que ha podido ir dando y ha podido ir emanando de la Contraloría General de la República respecto a la forma de cumplimiento de las obligaciones o de los deberes de actuación que hay en este periodo. Entonces tenemos la capa de los ministerios, tenemos la capa de los municipios y enseguida tenemos la capa interpretativa de la Contraloría General. Una idea esencial o clave, ¿cierto?, es que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Base dice que los órganos del Estado deben actuar coordinadamente. Y en realidad parece como una especie de contradicción vital el hecho de que un municipio diga algo, un ministerio diga algo. En el caso concreto, el Ministerio de Obras Públicas tiene una mirada bastante rigurosa y rígida respecto a la facilitación de los contratistas en el cumplimiento de sus contratos de construcción de obra pública, Exacto. principalmente, digamos, por los defectos o los impedimentos que han tenido producto de las cuarentenas, producto de los sitiamientos que han hecho algunas comunidades para impedir el acceso, digamos, a esas localidades. Y por el otro lado, un Ministerio de Vivienda que está tratando de facilitar, haciendo aportes, prestando anticipos. Y por el otro lado, un Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, que está llamando a una cierta normalidad desde el punto de vista de la colaboración del Estado hacia las pymes, hacia los empresarios, hacia quienes desarrollan actividades productivas y también hacia las personas desde el punto de vista de la facilitación de los funcionarios a que no acudan aún a sus lugares de trabajo. Esa especie de esquizofrenia es una cosa bien difícil de comprender para el mundo empresarial, se me imagina, y además es una cosa bien difícil de lograr una cierta tranquilidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Como lo decía Carmen, la forma de para qué nos sirve el caso fortuito fuerza mayor no necesariamente es siempre la misma. Para algunas veces será para no cumplir un contrato, para las otras veces será tratar de buscar un equilibrio económico frente al cumplimiento de un contrato, y esto se dificulta más cuando el Estado tiene formas diferentes de actuar o de tratar a quienes se relacionan con él. Y esa es una cosa que yo creo que es importante. Yo creo que tiene que la autoridad pública no solo esperar al cumplimiento de una ley que venga a regularizar esto, porque si no nos vamos a llenar de leyes auxiliares o satisfactorias a las necesidades del COVID-19, sino que más bien el ordenamiento jurídico y las decisiones estatales tienen que unificarse para dar una pronta solución a esto y no dejar de que además esto termine en una batalla judicial, digamos, porque al final las aplicaciones o malas aplicaciones de las consecuencias del artículo 45 del Código Civil son determinadas judicialmente. Entonces no vamos a llenarnos de puro juicio el día de mañana, digamos, para tener una cierta estabilidad, digamos, en la forma de cómo cumplimos nuestros contratos. Arturo Ramiro planteaba distintas capas a nivel de Estado, y efectivamente tienes las municipalidades, tienes el tema de, obviamente, de la Contraloría, pero en el mismo aparato público, estoy hablando del mismo Estado o el mismo gobierno, por llamarlo de una manera, que dos ministerios pueden interpretar cosas distintas. Pareciera ser que, claro, cuando hay distintas capas de la torta, uno puede entender que una esté más plana, una esté más gruesa, pero en el mismo nivel de capas, ¿por qué se produce precisamente eso y de qué manera puede solucionarse? ¿Eso ya de algún modo tiene algún vicio? ¿El Estado tiene que tener una línea argumentativa clara y definida, una sola? Bueno, yo creo que el artículo 24 de la Constitución, cuando nos dice que hay un jerarca, que es el jefe de Estado, el presidente de la República, y nos está diciendo que la administración le debe obediencia a ese jefe de Estado, es rol del presidente de la República el lograr de que estas capas se aplanen en sus diferencias, digamos. O sea, desde luego no es razonable que dos ministerios estén con dos formas de buscar una solución a un problema que es similar para ambos sectores, digamos. En consecuencia, necesariamente yo creo que el presidente de la República tendrá que intervenir y buscar un equilibrio, ¿cierto?, la forma de cómo materializar las decisiones de política pública en la gestión ministerial de las carteras en las que estamos hablando, digamos.
pero no parece razonable, ¿cierto?, de que un contratista del Ministerio de Vivienda y Urbanismo tenga anticipos, tenga facilitaciones, y un contratista del Ministerio de Obras Públicas tenga una especie de etiqueta de sospechoso, y en consecuencia no le vamos a dar facilitaciones, no le vamos a permitir, digamos, que suspenda, vamos a hacer que estas suspensiones de los contratos sean todos de cargo del contratista, hasta tal punto que la resolución de la DGOP, a la que tú aludías al principio, se dice incluso que el contratista debe renunciar a toda indemnización para Exacto. pedir la suspensión del contrato. Y eso es, en el fondo, lo que le está diciendo, oiga, en realidad, aunque usted tenga fuerza mayor o caso fortuito, no me interesa, usted si quiere un beneficio tiene que renunciar a la indemnización, a la forma de compensación. Y eso me parece que es una exageración. Esa renuncia, desde luego, es antijurídica, y por el otro lado, no impide que el día de mañana, y aquí de nuevo volvemos al problema, esto llegue de nuevo a una sobrejudicialización de los asuntos contractuales que tiene el Estado con sus contratistas. Perfecto. No es bueno. Carmen, uno de los conceptos clave en esta definición tiene que ver con el equilibrio financiero de los contratos. Y te quería preguntar, en este contexto de pandemia, ¿hasta dónde es lícito que una de las partes tome medidas que rompan ese equilibrio financiero de los contratos? Bueno, no es lícito nunca que una de las partes rompa el equilibrio financiero de manera unilateral, ¿no? El contrato es ley para las partes y significa que ellos tienen, una vez que se ha celebrado el contrato, ellos deben cumplirlo en los términos acordados. Y por lo tanto, ni siquiera las circunstancias excepcionales que estamos viviendo autorizan a una de las partes para hacer una especie de justicia de propia mano y decidir en qué términos y cómo cumple el contrato, o traspasarle en definitiva de alguna manera los cambios a la contraparte. Y tenemos que recordar que toda la fuerza, y yo creo que esto es algo que se nos olvida o que es muy importante poner en el debate público, y es que toda la fuerza de los contratos descansa en la intangibilidad del contrato. Significa que ni el juez, ni la ley, ni las partes pueden alterar el contenido del contrato, y que incluso si el legislador llegara a alterarlo, podría llegar a ser inconstitucional, puesto que, ¿no es cierto?, no se puede nunca privar del derecho de propiedad, que es el derecho que nace, ¿no es cierto?, que tienen sobre los derechos que nacen del contrato las partes, si no es por expropiación por causa de utilidad pública. Por lo tanto, cualquier solución tiene que ser, en el caso, ¿no es cierto?, de los contratantes, si no existe una regla en el contrato que solucione en definitiva el problema del desequilibrio, tiene que ser acordada y tendría que provenir de una renegociación entre ellas conforme al principio de buena fe. Y si es el legislador, tendría que ser una solución que nunca podría ser general, indefinida o absoluta, porque eso implicaría una intervención de un contrato ya celebrado. Y entonces a veces uno piensa muy, ¿cómo se puede decir? Quizá coyunturalmente, pero hay que pensar que cualquier solución que nosotros permitamos que suponga intervención del contrato tiene efectos importantes hacia el futuro desde el punto de vista de la fuerza obligatoria que el contrato tiene que tener para que en definitiva sirva como instrumento jurídico, sirva como forma de satisfacer necesidades, sirva como forma esencial de funcionamiento del mercado y de la economía, ¿no? Perfecto, es uno de los temas que vamos a estar hablando, Carmen, quizás más adelante, que es bien en profundidad el tema, obviamente, de quién asume, cómo se divide un poco este tema, y que es una de las preguntas que tenemos hacia adelante. Ramiro, uno de los grandes problemas que tiene la situación actual es que esto tiene efecto en cadena, no es solamente entre una parte y otra, sino que muchas veces hay un eslabón de proveedores o mandantes desde un inicio. Te quería preguntar si el mandante, por ejemplo, estableciera que la paralización se debe o se justifica por fuerza mayor. ¿Yo puedo, como empresa, extender el mismo argumento a mis proveedores? A ver, el caso fortuito de la fuerza mayor, yo creo que lo explicó muy bien Carmen. Es una situación que tiene que ser ajena, que es imprevista, ¿cierto? Y es para una situación particular. El caso fortuito de la fuerza mayor no es una excepción trasladable. O sea, que yo se la entregue yo no cumplo, entonces el que está al lado no cumple, el que está al lado no cumple. Es una situación particular que cada uno tiene que alegar
el estar en la condición de estar siendo afectado por un caso fortuito o fuerza mayor. No es una etiqueta de incumplimiento transmisible. No es un voucher, por decirlo de una manera. No es un voucher. Y por eso es que es tan complejo desde el punto de vista, Carmen lo decía al principio, es siempre muy complejo la determinación por parte del juez si se puede entender que se ha producido el caso fortuito de la fuerza mayor. Entonces, es cierto, acá hay hechos más públicos y notorios que de una u otra manera hacen pensar de que ha podido darse la coyuntura, pero eso será o necesitará la prueba de cada sujeto que alegue el caso fortuito o fuerza mayor como un eximente o exoneración para cumplir sus obligaciones contractuales. Pero Ramiro, déjame preguntar a ti y a la Carmen y ahora un poco la conversación lo siguiente. Vamos a un ejemplo súper claro. Hay un inmobiliario que tiene una serie de departamentos en venta, estaban promesados. Quienes obviamente tenían las promesas, ¿no es cierto?, empiezan a tener dudas o empiezan a tener problemas para poder pagarlo. Supongamos que se asume o se justifica que el tema ingreso, la falta de liquidez, caen en esa categoría y por lo tanto esa inmobiliaria puede extender, y esa es mi pregunta, o puede justificar o tiene elementos para justificar un freno con la constructora y a su vez la constructora un freno con sus proveedores de, no tengo idea, cementos, ventanas, lo que uno quiere. O sea, yo entiendo que es caso a caso, pero la argumentación por el mismo contexto no puede ser extensible a este tema. Y son mutuos los dos, obviamente, porque es un tema clave y crucial en esta conversación. Las damas primero, siempre, ¿no, Carmen? No, desde luego lo que señala Ramiro es así, en definitiva. A ver, primero, si alguien pretende, ¿no es cierto?, justificar su incumplimiento en un eventual caso fortuito o fuerza mayor, no basta simplemente con que lo afirme, ¿no? Tendrá que existir una sentencia judicial que haya declarado esto y lo haya reconocido. Ahora, el hecho de que eso se produzca no lo autoriza para tomar, desde luego, obviamente en este minuto no vamos a tener ninguna sentencia judicial respecto de ninguno de los que tú te estás refiriendo que lo autorice a poder, ¿no es cierto?, ahora tomar decisiones respecto de sus proveedores, por ejemplo, porque obviamente no tenemos todavía ningún caso y probablemente se demore mucho en llegar a ver la primera sentencia. Y yo creo que lo importante entender es que cada contrato es autónomo, es independiente, ¿no? Es evidente que la situación que estamos viviendo es para todos y yo creo que eso es lo que tenemos que ponernos a pensar todos, ¿no? Esto afecta a ambas partes del contrato, no es que afecte solo a una, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lo que debiera suceder y lo que debiéramos llamar es a que las partes se sienten, traten de renegociar, traten de alguna manera de ajustar el cumplimiento o los términos del contrato, porque lo único que les queda, si es que no hay una cláusula contractual que haya previsto el problema, es ir a la litigación. Y obviamente la litigación va a tomar tiempo y no van a tener una respuesta, ¿no es cierto?, urgente como la necesitan hoy. Entonces, probablemente lo que nosotros tenemos que generar, y lo mismo que decía Ramiro respecto de, ¿no es cierto?, de la respuesta del Estado, es lo mismo que respecto de los particulares, ¿no? Aquí no hay unos más responsables que otros, todos estamos afectados de la misma manera y por lo tanto lo que hay que llamar es a tratar, por lo demás, ¿no es cierto?, es una regla contractual, el que los contratos deben ejecutarse de buena fe y conforme a ese principio que debiéramos animar a que se sienten, a que renegocien de alguna manera una solución que pueda seguir manteniendo un equilibrio contractual y les permita seguir a todos los relacionados en esta cadena puedan seguir desarrollando sus actividades económicas. Y Ramiro, ¿cómo ves tú esta disyuntiva? Yo me sumo mucho a lo que dice Carmen. Yo creo que aquí hay dos elementos que son claves. Uno de esos elementos, ya la salida de lo que tú estás planteando, Cristian, ya no es un tema de fuerza mayor o caso fortuito fuerza mayor, sino que en realidad tiene que ver con las otras herramientas de interpretación contractual que están en el código. Particularmente, como lo decía Carmen, con el 1546, que en realidad los contratos se cumplen de buena fe. Y si yo estoy en un cumplimiento normal y me he demorado en el cumplimiento de ciertas obligaciones producto de las circunstancias, digamos, producidas por el COVID-19, que explican
o se materialicen, ¿cierto?, en un estado constitucional de catástrofe, en un estado de alerta sanitaria desde el punto de vista sanitario, en el establecimiento de cuarentena, el hecho de que yo no esté cumpliendo normalmente no significa que soy un incumplidor del contrato, significa que estoy de buena fe tratando de hacer lo que puedo dentro de las circunstancias que se me han producido y que me han puesto una ruptura o que me están imponiendo una ruptura del equilibrio financiero del contrato. Por eso que el llamado de Carmen es muy importante. O sea, esto va a requerir o el acudir el día de mañana, si es que yo igual tengo que poner recursos financieros exorbitantes, a que estos recursos financieros exorbitantes se me compensen y tendré que acudir a la imprevisión y tendré, si se trata con el Estado, tendré que acudir a la teoría del hecho del príncipe, que son puras reglas de equilibrios económicos, pero esto solo se arregla teniendo presente la buena fe en la forma de cumplimiento de los contratos. Porque lo demás es, claro, está lleno de divertimentos jurídicos para nosotros, o sea, un poco para Carmen, un poco para uno que es profesor, para uno que le gusta el derecho, pero en realidad esos divertimentos jurídicos, cuando uno los lleva al testeo judicial, son 3, 4, 5 años de litigio. Y yo creo que no es eso lo que quiere un contratista hoy día. Quiere una forma razonable de poder cumplir con facilitaciones cuando le corresponde que se las dé el Estado y con facilitaciones que le corresponde que se la den conforme a la buena fe los demás co-contratantes que tiene. Y eso explica la solución y la salvación de los contratos. Carmen, perfecto. Carmen, Ramiro lo nombró, lo delineó, que es el tema de la teoría de la imprevisión, que es una segunda capa, por decirlo de manera, una segunda línea argumentativa. Probablemente si es que el caso fortuito de fuerza mayor ya se desecha, o obviamente no es la línea que uno va argumentando. Si nos puedes explicar de qué se trata el tema de la teoría de la imprevisión y qué tan buena estrategia obviamente puede significar para las empresas. Ya, la teoría de la imprevisión, primero que nada hay que decir, en Chile es, como decía Ramiro, uno de esos temas de divertimento académico, ¿no? Se viene discutiendo, pero desde hace muchos años, si en realidad cabría o no aceptarla dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque lo que sí es claro es que no tenemos, al menos en la codificación civil, una regla expresa que la recoja, ¿no? Y la teoría de la imprevisión surge o se plantea cuando por un cambio de circunstancias, cambian las circunstancias que se tuvieron o que existían al tiempo de la celebración del contrato, resulta que la obligación, la prestación que está contenida en la obligación para una de las partes, se hace excesivamente onerosa, en términos que se le hace imposible cumplir, ¿no? Y entonces la pregunta es, en ese caso, ¿estaría el juez facultado para ajustar, para intervenir el contrato y ajustar las obligaciones y restablecer de alguna manera el equilibrio original que se ha visto afectado por este cambio de circunstancias? Y lo que sucede, como yo decía, es que nosotros no tenemos una regla que la recoja. Entonces aquí ha habido un debate doctrinal entre aquellos que dicen que obviamente para poder admitirla a nuestro derecho se requiere reforma legal, y otros que a partir de una serie de reglas, entre ellas la misma que aludíamos antes del artículo 1546 de la buena fe, y ¿no es cierto?, que alude a los elementos de integración del contrato, entienden que un juez podría construirla a partir de esas normas, ¿no? Entonces, la pregunta es una buena línea a discurrir, y yo creo que obviamente lo que hay que tener presente es que hasta ahora la jurisprudencia en los tribunales ordinarios nunca la ha admitido, y solo tenemos muy excepcionalmente alguna sentencia de algún árbitro, de algún tribunal arbitral que la ha admitido. Por lo tanto, si uno tuviera que preguntarse hoy, ¿tiene de alguna manera visos de ser acogida? Si miramos a la realidad que hemos tenido hasta ahora, tendríamos que decir que no, y por lo tanto el hacerlo es una apuesta importante porque evidentemente no sabemos cuál va a ser la respuesta. 2, si las circunstancias actuales, que son tan excepcionales, podrían abrir las puertas a esto, bueno, podría ser, son circunstancias excepcionales, uno podría decir que quizá eventualmente se cumplen algunas de estas condiciones, pero creo que hay que tener presente que el que los jueces abran las puertas, o los jueces abran las puertas a la teoría de la interdicción presenta un problema importante, y es que al no estar regulada, los límites de ese ajuste del contrato, los
de alguna manera los elementos que el juez ha de tener en cuenta al reajustar el contrato no están precisados, no existen. Y dado que nosotros en Chile no tenemos obligación, no hay, y esto siempre le impacta, ¿no es cierto?, a las personas que no son abogados, no existe una obligación de uniformidad en la jurisprudencia. Lo que probablemente va a pasar es que vamos a tener criterios muy distintos, muy variados, generando una respuesta incierta, una respuesta que al ser incierta y dar respuestas distintas para los mismos casos se transforma en injusta. Entonces, es un tema muy complejo y de alguna manera hay que tener presente que es un escenario que no puede de alguna manera anticiparse para ningún abogado. Perfecto. Ramiro, ayer preparando algunas preguntas, un poco las líneas o las líneas conductuales, si uno quiere, las líneas gruesas de esta conversación, salió mucho el tema de cómo se concilia la teoría del derecho también con la realidad, lo que estamos viviendo todos los días para muchos contratistas, por ejemplo. Y ahí, ¿qué pasa? Te quería preguntar cuando confluyen distintos elementos. Por un lado, el mandante te obliga a cumplir, por ejemplo, y a seguir cumpliendo tu obligación. Obviamente, en condiciones normales lo podrías hacer, pero en comunas, por ejemplo, que están entrando o saliendo cuarentena. O en zonas, por ejemplo, donde la misma comunidad rechaza el ingreso, por ejemplo, de trabajadores, de contratistas. ¿Qué pasa con eso? Y te pregunto, por ejemplo, una cosa muy, muy puntual. El bloqueo de caminos, el apedreamiento, por ejemplo, de obras, ¿puede ser considerado también un elemento de fuerza mayor, como quieran decirlo, para eventualmente postergar esa obligación temporal del contrato? A ver, yo creo que, quizás lo que ha confundido un poco alguna decisión por ahí dijo que el COVID-19 era una fuerza mayor o caso fortuito. Y en realidad el COVID-19 no es una fuerza mayor o un caso fortuito, las pandemias no lo son, digamos. Lo que suele ser un caso fortuito, lo dijo muy bien, o el equivalente al caso fortuito, o donde yo puedo poner una situación dentro del caso fortuito, es como bien decía Carmen al principio, es por ejemplo el acto de autoridad. Lo que aquí hay son muchos actos de autoridad que han reducido la posibilidad, conforme al Código Sanitario y conforme al estado de alerta sanitario, que han podido reducir las condiciones de libre circulación. Y obviamente esas condiciones de libre circulación terminan por entorpecer el derecho a desarrollar actividad económica, terminan por entorpecer en las labores o el estadio de labores constructivas, en el caso de la construcción. Entonces hay un primer estadio, ¿cierto?, que son los actos de autoridad. Y yo ahí tengo la firme convicción, y yo creo que la sana convicción, de que si hay un acto de autoridad que a mí me impide hacer o continuar elaborando una obra pública, la sola dictación de ese acto de autoridad debiese ser razón suficiente para que, entre comillas, la autoridad me diera el plazo, me diera las condiciones, me diera los aumentos de plazo. O sea, yo no puedo entender cómo un acto de autoridad, entre comillas, impide que un contratista no tenga de suyo, por la sola dictación de ese acto de autoridad, el plazo extendido y además, digamos, los gastos generales compensados, digamos, en aplicación estricta y sana del reglamento de contrato de construcción de obra pública, principalmente los artículos que lo regulan, digamos, o sea, 145, 146, 147 y 148 de ese reglamento. Eso por una parte, las cuarentenas y las zonas cuarentenarias. Otra cosa distinta es cuando un conjunto de personas impide el acceso a lugares. Esa ya no es una autoridad, pero es también en realidad una fuerza mayor que el contratista debiese invocarle a la autoridad que ha sido su mandante para los efectos de que la autoridad, ponderando esta situación que es exógena, que no depende de él, que le ha impedido el cumplimiento del contrato y que además, digamos, lo está afectando monetariamente, le debiese dar todas las facilidades para que este contratista pudiese de suyo tener suspendidos los plazos, digamos, o aumentado los plazos por el tiempo de la suspensión y, conforme a las reglas generales, ver si procede o no, digamos, el pago de gastos generales. Pero eso es una conversación que yo tengo que tener con mi mandante. Pero mi mandante, en el caso concreto del Ministerio de Obras Públicas, no es el caso de Vivienda, me ha dicho que cualquier suspensión
yo debo renunciar a las indemnizaciones, y cualquier suspensión no la va a decidir además la autoridad local relativa a la obra pública, sino que la va a decidir la autoridad central. Entonces, todas estas diferencias son las que complican realmente la sana relación del Estado con sus contratistas. Porque al final de cuentas, todo tiene costos, y lo que va a suceder el día de mañana es que las obras públicas, con este riesgo contractual, que significa esta involución de la fuerza mayor o caso fortuito como un costo exorbitante a mi contrato, lo voy a poner en el precio de la obra, porque yo voy a entrar a un contrato con la administración, pero si la administración siempre va a pretender que yo no tenga plazos adicionales, siempre va a pretender que las cosas exógenas al contrato sean de mi cargo, y siempre va a negarse a pagar las indemnizaciones que corresponden, yo lo voy a pensar 2 veces cuando contrate con el Estado, y voy a tomar esos riesgos, y todos los riesgos en un contrato se traducen en el precio del contrato. Por supuesto. Voy a poner un precio más alto a la contratación pública, y lo que se trata de es de incentivar el desarrollo. Voy a terminar poniéndole un palo en la rueda de la bicicleta del desarrollo. Carmen, en estas situaciones de excepción, como lo que estamos viendo en pandemia, empiezan a surgir algunas ideas que pueden tener eventualmente eco en algunos sectores políticos. En general, la cancha natural de la definición de contratos entre privados es el segmento privado, o es el sector privado. ¿Por qué puede resultar una mala idea, a tu juicio, el intentar, por ejemplo, buscar salidas como lo han hecho otros países, España, Alemania, por ejemplo, donde el Estado finalmente sea el que enmarque un poco la solución de estos conflictos? A ver, si te refieres a la posibilidad de entrar a dictar leyes o una ley para regular, ¿no es cierto?, eventualmente todos estos conflictos. Bueno, yo creo que hay que sopesar primero el que esa ley... a ver, los contratos son cada uno un mundo en sí mismo, ¿no? Por definición, los contratos son el campo de la autonomía de la voluntad. Significa, al menos en el mundo privado, significa que las personas somos libres de configurar, establecer los efectos de los contratos según los necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Y por lo tanto, es el reino de la libertad, de la autonomía. Cuando el legislador decide intervenir un contrato, que vuelvo a decir al principio que el legislador no puede tocar el contenido de los contratos ya celebrados, porque eso significa intervención del contrato, como ya expliqué antes, supone, ¿no es cierto?, romper este gran principio de la fuerza obligatoria de los contratos, de la intangibilidad. Lo puede hacer y ha sucedido en otros momentos de la historia por circunstancias excepcionales. El tema, y aquí es donde yo veo el problema, es que indiscutiblemente una ley siempre es una respuesta general, es una respuesta abstracta, y por lo tanto puede suceder que en determinados ámbitos de los contratos, por ejemplo, contratos de arrendamiento, ¿no es cierto?, el que arrienda una determinada propiedad y vive en ella, puede suceder que hay contratantes que pueden pagar o arrendatarios que pueden seguir pagando la renta y otros que no. Entonces, cuando uno termina dando una solución general, puede ser necesaria para ciertas personas, pero innecesaria para otras. Los contratos, además, dependiendo de cuál es el tipo de obligaciones que nacen, son muy distintos. Entonces, pensar en una ley general, la única manera que yo me imaginaría tendría que ser una ley general que empezara a establecer soluciones respecto de cada tipo de contrato de arrendamiento, contrato de construcción, contrato de compraventa, etc. Y creo que las leyes express, la experiencia en Chile sí nos muestra, ¿no? Las leyes dictadas con esta urgencia normalmente tienen tantos, no sé, de alguna manera tienen la imposibilidad de haberse hecho con la técnica, con la profundidad que se requiere, y cuando una ley no es clara, al final, en vez de venir a solucionar el problema, lo único que hace es abrir más litigio y de alguna manera aumentar la litigación. Entonces, queriendo evitarse la litigación, al final lo que hace es multiplicarla. Yo creo que yo apelaría y vuelvo a lo que dije al inicio. Creo que aquí lo que tenemos que entender es que esto nos afecta a todos y que por lo tanto las partes tienen que tratar de sentarse y tratar de encontrar un acuerdo. Yo creo que como nunca este refrán de que más vale, ¿no es cierto?, un mal acuerdo que un buen juicio se hace válido en estas circunstancias y es a lo que tendríamos que apelar, ¿ah?
Perfecto, no, perfecto. Eh, eh, Ramiro, Cristian, quería llevarte un poco también a a los escenarios que podrían ocurrir dentro de los próximos meses. pero, Em, Cristian, perdona, Cristian, Perdón. antes de que, a propósito de la pregunta que le hiciste a Carmen, que yo la encuentro buenísima, y la respuesta de Carmen yo creo que es la respuesta más sensata, digamos. O sea, la, 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 la necesidad no se satisface con nuevas y múltiples leyes, y menos en una situación de emergencia, porque las leyes de situaciones de emergencia quedan en realidad como leyes de emergencia, digamos. Pero yo creo que hay una cosa que es bien importante, darse un poquito el tiempo para reflexionarlo en materia de los contratos de construcción de obra pública, en que el estatuto es el contrato de construcción de obra pública, está arreglado en un estatuto jurídico determinado, que es el reglamento del contrato, cuyas normas provienen de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y además que tiene una capa cultural de aplicación, que tiene un tremendo acervo doctrinario y dictaminante por parte de la Contraloría General. Este acervo dictaminante, primero, admite en realidad las compensaciones, ha trabajado durante muchos años en lo que constituye caso fortuito fuerza mayor, ha admitido la teoría del príncipe, del hecho del príncipe, que es una forma de, cuando una decisión estatal interviene en un contrato y se supone una mayor onerosidad en el contrato, el Estado debe concurrir al pago de esa mayor onerosidad. La misma doctrina de la Contraloría ha trabajado los términos de la imprevisión durante mucho tiempo. Esto que es como discutible desde el punto de vista de la jurisprudencia judicial, es bastante aceptable desde el punto de vista de la jurisprudencia dictaminante. O sea, tenemos, digamos, un acervo dictaminante, jurisprudencial importante, que nos permite tratar de encontrar soluciones para las preguntas que tú nos haces hoy día. Y por el otro lado, los elementos estructurales del contrato de construcción de obra pública que están tratados en este reglamento pueden ser rápidamente intervenidos y mejorados, incorporando al reglamento del contrato de construcción de obra pública los elementos matrices de las soluciones de, entre comillas, el caso fortuito de la fuerza mayor en el reglamento. Porque se trata, no como dice Carmen, ¿cierto? Y que lo dice con mucho sentido, porque ya no habría que ver caso fortuito de fuerza mayor y forma de afectación en un contrato de arrendamiento, en un contrato de compraventa, en un contrato, en la variedad de mundos que la libertad de los contratos nos ofrece. Acá es un contrato específico, particular, determinado. Es el contrato de construcción de obra pública. Y eso podría hacerse de manera bastante rápida, recogiendo la experiencia de este acervo dictaminante y llegar a soluciones bastante criteriosas y justas en esta modificación reglamentaria. Interesante, Ramiro, el matiz que haces, digamos, respecto a una ley general o algo más particular que tiene que ver con este tema. Queda poco tiempo, nos quedan menos de 10 minutos para quizás 2 preguntas para consultarles a ambos. Uno, quería ir contigo, Carmen, primero respecto de la obligación de pagar, por ejemplo, si hay obviamente algún litigio, obviamente se zanja a favor de uno u otro, obviamente en partes equilibradas este tema. ¿De qué depende el que se pueda pagar? ¿Depende de la capacidad financiera? ¿Hasta dónde llegan los límites? Lo que quiero plantear es que muchos probablemente de nuestros auditores ahora están pensando que están o que se les puede venir un litigio. Obviamente, ¿de qué depende el que puedan pagar? ¿Cuáles son las herramientas legales, los elementos legales que se consideran a la hora de dictaminar un fallo arbitral o una decisión? Bueno, lo primero es que si alguien ha contraído la obligación de pagar, entendiendo por pago, jurídicamente pago es cumplimiento de lo que se debe. O sea, pago, a diferencia de lo que piensa el común de las personas, no es solamente el pago de una suma de dinero, sino que pagos en general cuando se cumple una obligación de hacer o una obligación, la que se haya contraído. Por lo tanto, si nos estamos refiriendo en general a la obligación de pagar, a la obligación de cumplir la obligación, no existe ninguna, digamos, justificación para que por haber variado la capacidad financiera de una persona o de una empresa se pueda dejar de pagar o de cumplir la obligación, ¿cierto? Toda la, de alguna manera, filosofía del contrato
razona sobre la idea de que las partes a celebrar el contrato hicieron el cálculo de si efectivamente iban a poder cumplir con la obligación, y si contrataron es porque podían cumplir con la Es que, obligación. Carmen, te lo pregunto. Perdón, y si en el camino, ¿no es cierto?, se hacen, sobrevienen dificultades, bueno, tienen que ver cómo resolverlas. Ahora, si tú me estás preguntando por la obligación de pagar una suma de dinero, aquí es importante tener presente que ni siquiera el caso fortuito o la fuerza mayor podrían liberar del cumplimiento de la obligación de pagar una suma de dinero, porque el género, la obligación de pagar de dinero es un género, no perece. Quiere decir que aquí no hay una obligación que se haya hecho imposible, no es que la obligación se haya hecho más onerosa, sino que simplemente aquí hay un problema de capacidad financiera del deudor. Entonces, ¿qué sucede en este caso actualmente? Uno, bueno, o apelamos a la buena fe y por lo tanto, como yo decía antes, ¿no es cierto?, renegociamos los términos, que sería una solución. Dos, si esto supone llegar al nivel de un sobreendeudamiento y es que, ¿no es cierto?, esta empresa o esta persona no puede pagar simplemente porque no es solo una obligación de pagar una suma de dinero, sino un montón, muchas que se le han, ¿no es cierto?, acumulado, bueno, no quedan más que los caminos concursales, ¿cierto?, es decir, ir a buscar cuáles son los procedimientos que cabrían en ese caso, renegociación, por ejemplo. Y por último, si no, la única solución en este caso sería la modificación legislativa, de la que ya hemos hablado, pero habría que tener en cuenta todos los riesgos que ya hemos señalado y la dificultad que implica entrar a solucionar esto por esta vía. Perfecto. No, te lo preguntaba precisamente y lo aclaraste, era dado el contexto actual, o sea, es un contexto completamente imprevisto, donde obviamente las restricciones financieras y la falta de liquidez económica obviamente está haciendo caja, si uno quisiera decirlo. Plantea un escenario distinto, pero lo aclaraste perfecto. Quiero cerrar este Construyendo País con una pregunta a Ramiro, planteando un poco un escenario hacia adelante. Probablemente comiencen a haber problemas de pago para muchas empresas en términos de los créditos que han contraído para pagar antiguos créditos, por un lado. Y si todos los argumentos que hemos planteado ahora, todas las ideas, fuerza mayor, el tema de la imprevisión, pueden eventualmente ser argumentos o pueden ser eventualmente traídos a la mesa para argumentar el distanciamiento de pagos o la postergación de pagos. Y una última cosa, si es que el mismo Estado ha dado ciertas facilidades, por ejemplo, con el tema de postergación de permisos de circulación o el tema, por ejemplo, de contribuciones, si es que eso no podría ser extensible también, por ejemplo, para que una empresa diga, hacia adelante lo estoy planteando, porque es un riesgo, oye, yo también quiero tener problemas de pago de impuestos, y por lo tanto, por estas razones me eximo o quiero postergar mi pago de impuestos hacia adelante. ¿Cómo lo ves tú, si nos puedes dar claridad, por qué eso podría ser un escenario o simplemente no podría ocurrir porque es completamente legal? A ver, yo creo que es bien... voy a decir algo que seguramente es incorrecto, digamos, pero en el país de la oportunidad los frescos son reyes, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que tener cierto cuidado cuando tiene la aplicación, hay dos escenarios. Hay un escenario que es el escenario de las decisiones estatales y otro escenario que es el escenario de las decisiones de la convención. En el escenario de las decisiones estatales, el país, digamos, desde el punto de vista de la definición de políticas públicas, ha ido generando una escalada de proyectos que de una u otra manera alientan la disminución de la carga monetaria frente al cumplimiento de las obligaciones de cara al Estado. Es decir, yo ya el día 30 no voy a pagar mis impuestos a lo mejor personales, digamos, en mi lugar complementario, porque me dieron 2 meses de facilidades para pagarlo. O a lo mejor no pagué el mes pasado, digamos, mi permiso de circulación porque me dieron un plazo para pagarlo. Me prorrogaron la posibilidad, me extendieron el permiso de manejo, me extendieron el carnet de identidad. Yo en un año más voy a ir ese gasto no lo tengo ahora, lo tengo en un año. O sea, esas son decisiones de política pública que se traducen en leyes que van generando esta cascada de beneficios. En el mundo de los privados, yo creo que lo ha dicho con bastante seguridad y certeza Carmen,
En el mundo de los privados, esto no es llegar y abrazarse, es decir, no es llegar y decir, oye, en realidad aquí yo tengo la etiqueta, el caso mayor, fuerza mayor o caso fortuito, y en consecuencia yo no voy a cumplir mis obligaciones, yo necesito un plazo. Eso depende del contrato, Ese régimen de facilidades que el Estado nos está dando, no necesariamente es el régimen de facilidades que yo voy a tener en mi vida negocial contractual. Lo más razonable, lo más práctico, lo más prudente es lo que nos dice Carmen desde el punto de vista de que en una circunstancia y en una coyuntura como esta parece ser razonable buscar en el acuerdo, en la mejor forma de la expresión de la buena fe, la solución de nuestros conflictos, y el aplanamiento de esta curva de cumplimiento. Pero esto no es simplemente llegar y poner la etiqueta del caso fortuito de la fuerza mayor para no cumplir mis obligaciones. Mis obligaciones deben ser cumplidas y el Estado me está dando las facilidades para poder cumplir las obligaciones. Piensa tú lo que significa hoy día los créditos con el aval del FOGAPE. Es precisamente para que yo pueda cumplir mis obligaciones. Es decir, me está dando un crédito en condiciones facilitadoras para que yo no deje de cumplir mis obligaciones. Entonces, eso demuestra de una manera bien preclara de que la forma de cumplimiento de mis obligaciones me está ayudando el Estado, pero que yo tengo que cumplir mis obligaciones. Esto no es el festival del no cumplimiento. Muchas gracias, Ramiro. Estamos llegando al cierre, me avisan acá que estamos absolutamente en tiempo. Ya, yo lo primero es agradecerle a Carmen y a Ramiro el tiempo, la claridad obviamente con que han abordado todos los temas. Esperamos a nuestra audiencia haber servido para poder haber entregado ciertas luces de inquietudes, haber resuelto, ¿no es cierto?, una serie de preguntas que obviamente están rondando con cada vez más fuerza, porque esta es una situación absolutamente excepcional y que ha generado bastante alarma a nivel de privados por el tema de los contratos. Queremos agradecer especialmente a nuestros auspiciadores, a AFP Habitat, que te invita a quedarte en casa y realizar lo que necesites en su sitio web o Habitat App, y también a la Cámara Chilena de la Construcción. Reitero mi agradecimiento, Carmen, Ramiro, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Me despido de ustedes y los dejo invitados a una próxima oportunidad de los Construyendo País, que vamos a estar avisando con la suficiente antelación, y obviamente los dejamos invitados para seguir en la sintonía de Pauta. Muchas gracias y que tengan muy buenos días. Gracias. Adiós a todos. Gracias. Esto fue una nueva edición de Construyendo País. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.